Entonces, aquí la idea es que vamos a hablar un poquito sobre las terapias farmacológicas disponibles a la actualidad, especialmente teniendo en cuenta que el síndrome de ovario poliquístico es una consulta muy recurrente en consultas de ginecología, tanto como en endocrinología. Entonces, para esta charla no tengo ningún conflicto de interés. Rápidamente, pues mencionar solo unos pequeños detalles de la fisiopatología, específicamente por los manejos farmacológicos que se van a desarrollar de acuerdo a esto. Vamos a hablar de la importancia en los cambios en el estilo de vida, del uso de metformina y eventualmente los agonistas de GLP-1. Entonces ya hemos hablado con detalle. Este es un trastorno endocrinológico de la mujer en edad reproductiva. Casi el 20% de las mujeres pueden tener este trastorno. Tiene una patogénesis multifactorial, un trastorno heterogéneo, un amplio espectro clínico, por lo cual dificulta el manejo y pues obviamente el diagnóstico. Tiene una variedad fenotípica importante, por lo cual a la actualidad no hay ninguna terapia que yo pueda iniciar a todas las pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Esta es la gráfica inicial donde también vemos que hay muchos actores involucrados en este proceso, lo que es hígado, lo que es tejido adiposo, lo que es todo el proceso de resistencia a la insulina y la importancia de los andrógenos en toda esta fisiopatología. Particularmente hablando ya específicamente de la resistencia a la insulina, entonces sabemos que se encuentra casi en un 75% de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico y que esto es independiente del peso y de la adiposidad que tenga esta paciente. Tampoco están relacionado con el androgenismo, por lo cual se considera, y pues se ha visto ya en muchos estudios a más o menos 30 años, que puede haber un mecanismo complejo de alteración de la fosforilación del receptor. O sea, el problema parece que tiene que ver directamente con el receptor. Ahora, si a esto yo le adiciono temas de sobrepeso, de obesidad, que de entrada van a traer más resistencia a la insulina, pues el caso se va a empeorar. También tener en cuenta que la resistencia es variable en los tejidos. Entonces, esto usualmente nos dice que puede haber resistencia en aquellos tejidos metabólicos, el hígado, el músculo, el tejido adiposo, mientras en el ovario y en la adrenal, que son los sitios particulares de producción de andrógenos, va a haber inclusive mayor sensibilidad. Entonces, esto nos diferencia un poquito y nos dificulta el proceso como tal. El tejido adiposo también comenzó a ser un factor supremamente importante en esta fisiopatología, porque no es solamente que hay un aumento del tejido adiposo, hay una disfunción como tal de esta célula, produce una cantidad de hormonas, tanto benéficas como dañinas, y adicionalmente, si yo tengo una acumulación visceral, que nos habla específicamente de lo que es la obesidad central, vamos a tener también un aumento de factores de riesgo. Básicamente, ¿por qué? Porque va a haber aumento de inflamación a nivel crónica, alteraciones en la lipólisis, la captación de glucosa, producción de ácidos grasos no esterificados, menor producción de adiponectina y básicamente todo esto termina siendo en que hay mayor resistencia a la insulina que de entrada ya está alterada. La relación con andrógenos y hiperinsulinemia es clarísimo en este síndrome también. Sabemos que a medida que aumentan los andrógenos, vamos a tener también disminución de la sensibilidad de la insulina y esto conlleva como un círculo vicioso, lo cual hace que entre peor esté la una, probablemente peor va a estar la otra y así sucesivamente, por lo cual las dianas terapéuticas buscan intervenir esto de entrada. Y finalmente, la obesidad. Entonces, la obesidad de entrada es una condición inflamatoria crónica que no se sabe si es una relación causal del síndrome de ovario poliquístico o es algo relacionado. Y en pacientes con obesidad sabemos que de entrada hay mayor riesgo de dislipidemia, hígado graso, diabetes, etc. Entonces, realmente cuando tenemos una paciente con ovario poliquístico con obesidad, pues tenemos más complicaciones asociadas y sumadas. Hay que aclarar nuevamente que hay pacientes con síndrome de ovario poliquístico que no tienen obesidad. O sea que el exceso de peso como tal, o sea, como índice de masa corporal, no nos habla específicamente de si tiene enfermedad o disfunción metabólica o demás. Digamos que sí estará aumentado el riesgo, pero esto no es sinónimo de adiposopatía, que es lo que estamos tratando de utilizar en la actualidad para hablar ya específicamente de sobrepeso y de obesidad. Criterios diagnósticos, que acabamos de ver una charla de eso, son múltiples, hablamos de fenotipos variables y al final que concluimos que es un síndrome heterogéneo multifactorial con manifestaciones variables, por lo cual definir una terapia farmacológica no es tan sencillo.
Entonces, el manejo depende de la sintomatología de la paciente, depende de las necesidades que tenga esa paciente y de las características. Entonces, es diferente una mujer que está buscando embarazo a una mujer, una adolescente que quiere mejorar el acné o el hirsutismo, y esto es importante definirlo antes de proponer una terapia farmacológica. Y cabe resaltar que a la actualidad no hay ningún medicamento específicamente diseñado para el síndrome de ovario poliquístico. Lo único son los anticonceptivos orales, que pues sabemos que no sirven para todas las indicaciones de ovario poliquístico. Entonces, las dianas terapéuticas, ¿cuáles son? Si aquí tenemos simplificada la fisiopatología del ovario poliquístico, queremos intervenir la parte de resistencia a la insulina, queremos intervenir la parte de hiperandrogenismo y queremos intervenir la parte de sobrepeso y obesidad, teniendo en cuenta que todas van a oscilar hacia el mismo punto. Entonces, lo primero son los cambios en el estilo de vida y modificación. Este estudio es un estudio muy pequeño, pero fue de los primeros que se hicieron y se encontró el impacto que pueda tener la pérdida de peso en el síndrome de ovario poliquístico del año 97, donde evaluaron pacientes con ovario poliquístico y sin ovario poliquístico tras una intervención de cambio de estilo de vida, de pérdida de peso. Y básicamente lo que encontraron era que había mejoría de los parámetros metabólicos con mejoría de los parámetros androgénicos. Entonces, en este punto se comenzó a considerar que había un descenso de peso y un descenso de la insulina podía tener un impacto androgénico en las pacientes con ovario poliquístico, ya que acá no se vio en las pacientes que no tenían este diagnóstico. Entonces, se han hecho una cantidad de estudios pequeños. Finalmente se sabe que hay una mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad en ovario poliquístico, que los cambios en el estilo de vida más o menos del 5% en adelante pueden comenzar a tener impacto, y esto ha sido una serie de eventos, de estudios variables que se han hecho en el paso de los años, y desde el 5% se comienzan a obtener algunos resultados. Obviamente no son resultados súper grandes, pero son significativos para una paciente con esta patología. Y se vieron resultados tanto en la parte metabólica como reproductiva y la parte psicológica, que también comienza a jugar un papel importante en estas pacientes. Dependiendo de la paciente, yo inclusive puedo dejar una mujer sin tratamiento farmacológico si logro llegar a esta meta y logro mejorar la sintomatología que tiene. Entonces, por eso es importante saber qué es el objetivo que tengo con cada paciente. Ahora, cuando yo hablo de manejo del peso en estas pacientes y cambio el estilo de vida, tengo que tener en cuenta que una cosa es la prevención de la ganancia excesiva de peso. Pacientes adolescentes, debo comenzar a intervenirlas para mantener un buen nivel del peso. Pérdida de peso ya es otra intervención diferente, donde yo busco metas específicas, manejos específicos y finalmente el mantenimiento de peso. Y todo esto debe ser hecho en diferentes consultas a través del tiempo. Las recomendaciones iniciales o clave que se deja ahora para las pacientes con ovario poliquístico son básicamente tener, entre otras cosas, metas educativas realistas, tener un acceso multidisciplinario a diferentes especialidades, nutrición, deportología, psicología, psiquiatría, tener estrategias para maximizar este mantenimiento, aplicar una motivación específica. Entonces, por ejemplo, si es una mujer que quiere buscar embarazo, si yo comienzo a intervenir todo este tema metabólico y demás, probablemente la paciente va a tener una buena repercusión y va a tener una buena respuesta porque tiene una meta específica. Entonces, todas esas alternativas son importantes tenerlas en cuenta durante la valoración clínica y saber exactamente a qué meta voy, qué es lo que estoy buscando. Entonces, de las guías del 2023, entonces, cambios del estilo de vida siempre deben implementarse ejercicio, alimentación, diferentes esquemas comportamentales, una meta de peso mínima del 5% en adelante. Y en cuanto a temas específicos de nutrición, no hay un esquema puntual o una dieta específica que sea más beneficiosa que otra. La evidencia realmente tiene baja calidad. Sin embargo, pues las recomendaciones son muy generales para todo lo que es la parte metabólica. Aquí rápidamente les traje diferentes alternativas de dietas que se han estudiado en esta población. Está la dieta mediterránea, la cetogénica, la DASH. O sea, realmente cada una tiene impacto metabólico en resistencia a la insulina, puede tener impacto en peso, en lípidos, pero al final del día no hay datos suficientes para dar una recomendación de cuál es mejor sobre la otra. Entonces, aquí la idea es tener como una recomendación general, evitar los alimentos ultraprocesados, las grasas saturadas, un buen consumo de fibra,
y también tratar de tenerlo no solo a corto plazo, sino a largo plazo. O sea, que hay que tratar de implementarlo en el estilo de vida que tenga la paciente y en el, digamos, algo acorde al estilo que ella tenga. Entonces, concluyendo este tema, hay relación de sobrepeso y obesidad en la resistencia a la insulina en el ovario poliquístico. Sabemos que hay una altísima prevalencia de síndrome metabólico en estas pacientes, pero los estudios son muy heterogéneos. Entonces, en general, no hay una evidencia sobre la mejor intervención nutricional. Pérdida de peso del 5% en adelante va a mostrar beneficios y siempre hacer énfasis en el mantenimiento a largo plazo con intervenciones múltiples. Ejercicio, nutrición, psicología, psiquiatría. Bueno, ahora vamos a hablar entonces de la metformina. La metformina es un medicamento que lleva muchísimos años. De hecho, esta es la planta Galega officinalis, que es la planta de donde se saca la metformina. Se utiliza desde hace casi 2 siglos, lo utilizaban en Europa medieval para el control de la hiperglicemia. Entonces aquí tenemos la molécula principal, que es la guanidina, que es el componente activo de las biguanidas, que en 1918 se documentó que tenía impacto metabólico. Digamos que todo el estudio de la metformina quedó frenado porque en esa época también se descubrió la insulina, entonces todo se arrojó a los estudios con insulina, pero fue ya posteriormente en el 57 donde el doctor Jean Stern, que era un médico francés, comenzó a estudiar la metformina sobre sus propiedades metabólicas. La metformina pues es una biguanida que comparte también con la fenformina y con la buformina. Sin embargo, estas dos fueron retiradas del mercado por el riesgo que tenían de acidosis láctica, lo cual también le dio la fama a la metformina que ha logrado ir perdiendo en la actualidad. Sin embargo, esto fue hasta 1980, que se utilizó bastante en Europa. Solo hasta la década de los 90, 94, 95, ingresó a Estados Unidos, ingresó a la FDA, que fue aprobada para manejo de diabetes, y tras múltiples estudios, particularmente el UCAPDS, que es uno de los estudios más importantes sobre el manejo farmacológico en pacientes con diabetes, ingresó a las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes y de la Federación Internacional de Diabetes. Desde entonces sigue ahí. Ha bajado sus recomendaciones y demás por otras moléculas nuevas, pero la metformina sigue siendo parte de la terapia farmacológica en estos pacientes. Entonces, ¿dónde actúa? Realmente actúa en muchos sitios, principalmente actúa a nivel del hígado y del intestino, y eso se explica en parte por las concentraciones que se encuentran a nivel de la pared intestinal y a nivel del hígado, que son muchísimo más grandes de lo que tenemos en plasma. Y recalcar, tiene una eliminación completa renal, no tiene metabolitos, entonces muchas veces uno piensa o escucha que la metformina daña el riñón. Realmente no la daña, lo que pasa es que si no está funcionando bien el riñón, pues no se elimina, como le pasa a muchos medicamentos, ¿listo? Entonces, aquí hay que tener en cuenta que pasa derechito, se elimina de forma renal y tiene pues una excreción a nivel de las heces más o menos del 30% de lo que no se absorbió, pero esa excreción es completamente renal. Entonces, el sitio principal es el hígado, donde vamos a tener que la metformina ingresa a los hepatocitos y básicamente va a actuar a nivel de la mitocondria, va a inhibir el complejo 1 mitocondrial y básicamente lo que va a terminar haciendo es que nos va a disminuir la producción de enzimas de la gluconeogénesis, o sea, vamos a inhibir la producción de glucosa en el hígado. Adicionalmente, vamos a tener un impacto directo a nivel de la producción de genes glucogénicos y lipogénicos, por lo cual también vamos a tener finalmente un impacto a nivel de la producción de colesterol y de triglicéridos. En cuanto al intestino, que es el otro sitio de intervención importante, tenemos disminución de la absorción de metformina a nivel intestinal, vamos a tener aumento del metabolismo anaeróbico de la glucosa y de la utilización en el tracto gastrointestinal. Y adicionalmente vamos a tener un aumento de la producción, bueno, del GLP-1 total y del activo. Vamos a tener una alteración de los ácidos biliares, de la absorción se va a disminuir. Vamos a tener un impacto importante en microbiota, que es otro de los temas súper importantes que se están presentando ahorita en la actualidad. Entonces, en general, digamos que tiene un mecanismo de acción muy variado, y esto siendo específicamente tanto hepático como intestinal, sin hablar de la parte neuronal, muscular e inclusive estudios que se han hecho para temas específicos de neoplasias. Entonces, ¿por qué comenzamos a hablar de la metformina? Resulta que también en el año 97 se hicieron algunos estudios también de población muy pequeña, donde utilizaron pacientes con ovario poliquístico, con hiperandrogenismo,
con obesidad que tras el uso de metformina pues tuvieron un descenso de peso pequeño, pero más que todo se encontró una disminución en la insulina, en la glucosa y en todos los marcadores de andrógenos. Este estudio posteriormente se replicó en pacientes con normopeso, con ovario poliquístico y resistencia a la insulina y se encontró exactamente lo mismo, que había un impacto favorable en producción de andrógenos en presencia de hiperinsulinemia y que mejoraba tras el uso de metformina. Entonces se han hecho bastantes estudios desde entonces, de los cuales pues finalmente concluimos estas 4 recomendaciones que fue las que les traje, que son de las guías del 2023. Entonces en general, metformina combinación con anticonceptivos orales, que yo sé que hay una charla específica de eso. No se sugiere como monoterapia para hiperandrogenismo y oligomenorrea, pero se puede en combinación, especialmente en pacientes con enfermedad cardiometabólica, pacientes con índice de masa corporal mayor de 25, adolescentes, cuando tengo pacientes de alto riesgo, por ejemplo, antecedentes de diabetes en la familia o ciertas razas que tienen un poco más de riesgo de enfermedad cardiometabólica. En inducción de ovulación no se sugiere como monoterapia. En algunos casos se puede colocar, pero realmente no es la intención ponerlo porque realmente hay medicamentos mejores, pero se deja como una opción abierta. Y en gestación específicamente nos refieren que no se recomienda como uso de prevención de complicaciones durante el embarazo. Entonces ya vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, en el perfil metabólico, la evidencia es suficiente sobre el riesgo de diabetes y complicaciones metabólicas en el ovario poliquístico. Esto se ha visto con muchísimas series. Y hay estudios inclusive que sugieren que hasta un 15% de las pacientes clásicas pueden progresar de prediabetes a diabetes a 3 años, lo cual nos indica que estas pacientes deberían ser llevadas a un tamizaje entre 1 a 3 años, dependiendo del caso. Entonces, el uso de metformina, como ya les contaba, de todos los estudios previos, tanto pues para pacientes no en ovario poliquístico per se, nos ha mejorado el riesgo de síndrome metabólico y de sus componentes, por lo cual se podría eventualmente extrapolar a esta población con estas características. Ahora, evidencia sobre el impacto en peso. No hay. O sea, realmente en algunos estudios hay algo de impacto en peso con cambios de alimentación, pero aclarar que la metformina no es un medicamento antiobesidad. No se debe colocar para eso. Si yo lo pongo con una dieta, de pronto sí nos puede ayudar, pero que sea solamente una intervención para este tema, no. Bueno, y primera línea o segunda línea en presencia de intolerancia a la glucosa y diabetes tipo 2. Digo segunda línea porque no hay recomendaciones puntuales, pero realmente los antidiabéticos orales han venido evolucionando y en la actualidad hay otras alternativas de pronto un poquito mejores para este tipo de pacientes. En cuanto a reproducción, entonces con la fertilidad se sugiere en combinación para mejor impacto. Sola no tiene evidencia fuerte. Algunos estudios hablaban que era buena la metformina sola o con combinación con clomifeno, pero realmente se vio después que realmente no lo es. No hay hay medicamentos mucho mejores para inducción de ovulación y lograr un embarazo como tal. Ahora, en cuanto específicamente al aumento del número de nacidos vivos, tampoco se han dado datos específicos. ¿Listo? Entonces, al final, ¿qué podemos decir? Que no es la mejor terapia, que es una opción, pero no es la mejor terapia. Y ya en el embarazo, entonces las mujeres con ovario poliquístico pueden tener un aumento de riesgo de abortos tempranos. Entonces, pues la idea sería, digamos, como tratar de disminuir estas complicaciones, pero realmente la metformina tampoco ha mostrado beneficio en esto, especialmente en lo que es diabetes gestacional. Entonces, digamos que solamente en casos puntuales yo puedo sugerir su uso, pero realmente recomendarlo de entrada en todas estas pacientes tampoco se puede sugerir. Ahora, estos son diferentes metaanálisis en temas específicos. Por ejemplo, aquí estamos hablando de oligomenorrea, subfertilidad con otros sensibilizadores de insulina. ¿Y qué se vio? Que la metformina podía ser beneficiosa en ovulación y en nacidos vivos. Podía ser, mas no es la única. Y, por ejemplo, acá cuando hablamos ya específicamente de menstruación, hormonas y perfil metabólico, se encontró, esto también fue otro metaanálisis de 24 meses, se encontró que la metformina se asociaba con mejoría del ciclo menstrual, con normo o sobrepeso, pero que tenía un impacto más significativo en el grupo de normopeso con exceso de testosterona. Esta es otra revisión que les traía, ya hablando específicamente de acné, en pacientes como manifestación de hiperandrogenismo, donde se sugiere que puede ser una terapia individual o adyuvante y que tiene algo de impacto, también una recomendación no muy fuerte. Y acá, este es un tema específico de hirsutismo, ¿listo?
y que se vio que podía servir un poquito, pero realmente lo que era mejor era la terapia combinada. Entonces, finalmente, ¿qué podemos decir de todo esto? Parece existir un impacto de la metformina en el hiperandrogenismo en presencia de hiperinsulinemia y que es independiente al peso, sea alteraciones del peso, digamos que puede de pronto servir un poquito mejor. No hay claridad sobre el mecanismo de la metformina sobre la acción en síndrome ovario poliquístico y creo que esto va también al tema que todavía no se sabe muy bien todas las causas del ovario poliquístico. Pero, sin embargo, los estudios son muy heterogéneos, son pequeños, son cortos, entonces las recomendaciones fuertes que tenemos en la actualidad realmente son más bien pocas. ¿Listo? ¿Qué podemos decir con seguridad? Hay beneficio en el hiperandrogenismo con uso concomitante de anticonceptivos orales. Siempre tengo que evaluar el perfil metabólico de un paciente con ovario poliquístico. No es una terapia para el peso exclusiva. Si yo la pongo en un esquema general, puede servir, pero que sea solo para eso, no. No es la primera línea de inducción para ovulación, también es una alternativa, pero realmente hay cosas mejores y no previene las complicaciones en la gestación. Bueno, y finalmente los agonistas de GLP-1, que son los medicamentos que están en boga en la actualidad. ¿Cuánto llevo? ¿20? Listo. Bueno, entonces, acá estamos hablando del concepto incretina. Este es un concepto muy interesante. La definición del efecto incretina, entonces, es una señal del tracto gastrointestinal a la estimulación de la ingesta de ciertos nutrientes, que en este caso son carbohidratos. Entonces, hay producción de unas hormonas específicas del tracto gastrointestinal, que son el GIP o polipéptido insulinotrópico dependiente de la glucosa, y el GLP-1, que es el péptido similar al glucagón. Entonces, estas incretinas o estas hormonas, ¿qué hacen? Básicamente lo que van a hacer es causar un efecto insulinotrópico, disminución de la producción de glucagón y disminución del vaciamiento gástrico. Entonces, aquí podemos ver la ingesta de alimentos, en el tracto gastrointestinal hay liberación de incretinas. Estas incretinas van a actuar a nivel del páncreas, haciendo que aumente la secreción de insulina por las células beta, lo cual va a hacer que la captación de glucosa aumente, que disminuya la glucosa plasmática. Y por el otro lado, va a disminuir la secreción de glucagón, haciendo que haya menos producción de glucosa hepática, como les mostré previamente en la gráfica anterior, también para tener un impacto a nivel de la glucosa plasmática. Entonces, se han dicho muchísimas cosas de los efectos que pueden tener estos medicamentos. Hay algunos que ya están claros en evidencia clínica, otros que son experimentales. En general, me quiero basar y recalcar los efectos que tiene a nivel del sistema nervioso central, donde vamos a tener disminución del apetito, o sea, aumento de la saciedad, ¿listo? Y vamos a tener disminución del vaciamiento gástrico, o sea, que va a hacer que una persona se sienta llena más tiempo y se llene más rápido. A eso, si yo le sumo adicionalmente lo que ya hablamos del páncreas, que es la disminución de la producción de glucagón y la mejoría de la producción en la insulina, el impacto que tiene es que vamos a tener una disminución de la glucosa, una disminución de la ingesta y eventualmente una disminución en el peso, entre muchísimas otras cosas que están acá resaltadas. La clasificación, ¿y por qué se las comento? Porque hay algunos que son de corta acción, otros que son de larga acción, y de los estudios que tenemos a la actualidad, que son más o menos desde hace 15 años en adelante, los estudios se han hecho con acción larga, con el exenatide, que está basado en la molécula de exendina 4, que fue la primera que utilizaron para hacer los estudios, que fue sacada del lagartico que les presenté inicialmente, que es el monstruo de Gila, y el liraglutide, que es de tipo recombinante. Entonces, la mayoría de estudios se han hecho con estos dos, pero probablemente saldrá más evidencia con los otros medicamentos más nuevos que tenemos en la actualidad y que son más potentes. ¿Por qué agonistas de GLP-1 en peso entonces? Entonces sabemos que la obesidad está casi en un 80%, eso ya depende de la serie que uno revise. Y sabemos que de entrada el síndrome ovario poliquístico ha mostrado una disfunción del eje cerebro-intestino que está digamos que es muy relacionado al que se presenta en obesidad. Son pacientes muy similares. Entonces, hay varias hipótesis, esto también ya se mencionó en la charla de fisiopatología, pero puede haber una alteración de la secreción de GLP-1 en ovario poliquístico, similar a lo que pasa en el diabético, lo cual puede explicar de pronto por qué hay tantos diabéticos como tal en ovario poliquístico.
También hay una evidencia clara en el beneficio de pérdida de peso, tanto en obesidad, en diabetes y en ovario poliquístico, o sea que seguramente tienen una diana similar. A la actualidad, la evidencia sobre agonistas de GLP-1 es absolutamente contundente en pacientes con diabetes, control de glicosilada, control de peso, disminución de riesgo cardiovascular. Entonces, esto se podría eventualmente extrapolar a esta población. Sin embargo, a la actualidad solo tenemos algunos estudios con exenatide y con liraglutide, tanto de monoterapia como de combinación con metformina. Entonces, esta fue una revisión que se hizo en el 2019 sobre la evaluación de la eficacia y seguridad de los agonistas de GLP-1 comparativamente con metformina, que es uno de los que casi siempre se ha utilizado en este tipo de población. Entonces, se hizo una búsqueda hasta el 2018, estudios comparativos entre ambas moléculas, y lo que se encontró era que los agonistas de GLP-1 son superiores en pérdida de peso y disminución de la resistencia a la insulina, sin impacto adicional en la parte androgénica y en el ciclo menstrual. Aquí tenemos otro metaanálisis del 2022, pero acá estamos hablando específicamente de liraglutide. Entonces, liraglutide ahora versus liraglutide con metformina, la combinación. Solamente 6 estudios clínicos donde encontraron disminución en peso, en índice de masa corporal y en perímetro abdominal en la combinación, pero básicamente, pues, bueno, encontraron mayor impacto en parámetros metabólicos con la combinación, pero tampoco encontraron datos significativos sobre impacto en hiperandrogenismo y en ciclo menstrual. Este otro metaanálisis del 2021 ya no es de liraglutide, es de todos. Agonista de GLP-1 con metformina versus agonista de GLP-1 solito. Y que se encontraron 7 estudios nada más, con 464 pacientes, una muestra pequeña. Y encontraron un mayor impacto en peso y en índice de masa corporal en agonistas de GLP-1. Un impacto comparativo aquí no fue diferente, sino que fueron muy similares metformina agonista o agonista, pero nuevamente sin impacto en ciclo menstrual. Entonces, las recomendaciones actuales que nos dicen, y son una, digamos, una parte pequeña de la guía, se pueden considerar dichas terapias en asociación a cambios del estilo de vida y se sugiere que yo las considere como con las cosas de la población general. Entonces, ¿cuál es esto? Pacientes con obesidad, índice de masa corporal por encima de 30, pacientes con índice de masa corporal en 27 o hacia arriba con complicaciones metabólicas, ya sea hígado graso, diabetes, prediabetes, dislipidemia, apnea del sueño, hipertensión. ¿Listo? No se recomienda, o por el momento, no se recomienda pacientes con normopeso. Ahora, en cuanto a la fertilidad, es supremamente importante discutir esto con el paciente porque no hay estudios sobre pacientes en gestación. Entonces, no se sabe qué pueda suceder. O sea, que si yo inicio una terapia en una paciente, debo tener claro que tenga un método de contracepción activa. Y si la idea es que baje de peso y esté más saludable para un embarazo, digamos que no es una terapia que uno podría utilizar porque no hay claridad sobre qué efecto pueda tener. Otras dianas en estudios experimentales han hablado del desarrollo, del impacto que tiene la GnRH hipotalámica, proliferación de las células de la granulosa, impacto en el índice de andrógenos, todo esto también es muy teórico. Entonces, en general, aquí pues les traje un metaanálisis ya con antidiabéticos adicionales, tiazolinedionas, SGLT2, agonistas de GLP-1, porque pues realmente se han evaluado muchísimas cosas a ver qué podría mostrar impacto o no. Y de lo que encontramos en este estudio del 2022 es que al final del día la combinación con metformina es la mejor opción para impacto en hiperandrogenismo y en ciclo menstrual, en patrón menstrual. Pero nuevamente la evidencia tampoco es muy contundente con respecto a esto. Entonces, ¿qué podemos decir? Sí parece haber una alteración del GLP-1 en la fisiopatología del ovario poliquístico, o sea, un elemento adicional para tener en cuenta, que de pronto nos podría explicar por qué hay tanta prevalencia de diabetes en esta población. El control del sobrepeso y de la obesidad es fundamental y hay amplia evidencia en este control para pacientes sin ovario poliquístico. O sea que si tenemos ambas cosas, de pronto sí podríamos tener un impacto benéfico, pero los estudios son cortos, muestras pequeñas, grupos heterogéneos, entonces finalmente falta mucha evidencia. ¿Qué podemos decir? Que las combinaciones pueden tener un buen impacto multifactorial. ¿Listo? No es solamente el medicamento, hay que ver más alternativas, más manejos. No hay estudios de uso prolongado y adicionalmente no hay estudios de agonistas de GLP-1 con dosis para obesidad. Los estudios que se han hecho son para dosis de diabetes.
las dosis de obesidad son mucho más altas, o sea que seguramente pueden tener más impacto. Lo que pasa es que hay que esperar que va saliendo en el tiempo. No hay estudios con pacientes con normopeso y esto cabe resaltarlo porque ahorita los agonistas de GLP-1 se están usando en exceso y muchas veces se están usando en pacientes que no tienen la indicación. O sea, por ahora no tenemos estudios que nos digan que una paciente con normopeso se puede beneficiar. Ni una paciente sin ovario poliquístico con ovario poliquístico con hiperandrogenismo y resistencia a la insulina. Y finalmente recalcar, índice de masa corporal, esta no es la mejor medición, de pronto en el futuro tenemos otras mediciones para ya hablar específicamente de la obesidad en la paciente, ya sea por adiposopatía, por grasa visceral y demás, pero por ahora la recomendación es en obesidad, índice de 30 o sobrepeso 27 con complicaciones. Entonces, finalmente tenemos que es importante detectar a los pacientes con síndrome ovario poliquístico, mirar las comorbilidades, obviamente saber qué terapia es la que le beneficia de acuerdo a lo que sean los objetivos que tenga. Segundo, siempre en todo hay que buscar cambios en el estilo de vida. Esto debe ser para todas las pacientes. Y finalmente, buscar la combinación de manejo farmacológico que mejor le beneficie según la meta que tenga propuesta. Muchas gracias.